Les estamos saludando desde Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ok, ya me confirmaron que se ve bien, se escucha bien, muy bien, gracias. Y tal vez si ustedes participan un poco hoy, vamos a hablar del tema de la Atlántida. Tenemos una información muy importante que compartir, más también les agradecemos que ustedes nos comenten cómo están viviendo el momento presente en sus países, sobre todo con esto de la guerra por allá entre Rusia y Ucrania y la actitud pues de los líderes, ¿no?, religiosos. Está muy crítica la situación, por lo menos acá, pues en Estados Unidos. Obviamente cada país y de acuerdo a los medios reflejan una verdad, podríamos decir, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Pero la verdad es que la guerra es tremenda, por donde quiera que tú la veas. Hace un par de meses, en un video que titulamos, a ver cómo lo titulamos, algo sobre la Tierra, ya olvidé en realidad ahora, pero ahí hablamos de las necesidades del planeta Tierra por una sustancia muy especial que se encuentra en los cuerpos humanos, bueno, en los cuerpos animales también, pero más especialmente en los cuerpos humanos, y por eso la naturaleza clama los cuerpos, ¿sí? Bueno, uno dice, no, pues es que es el ego de la gente, de los líderes, sí, por cierta forma, pero es que el ego, los egos de nosotros, los humanos, está conectado a la naturaleza, tiene raíces muy profundas con el órgano cundartiguador que también conecta con la naturaleza, ¿sí?, la economía de la naturaleza. Entonces, ojalá ustedes puedan repasar nuestro perfil, ahí la página y los videos, y vean ese video donde hablamos de las necesidades de la tierra, el por qué se están dando estas catástrofes, estas bacterias, virus, pandemias, etcétera. ¿Y por qué otras cosas más que están pasando en la naturaleza? Eso no es todo, ¿no? Muchas cosas más que realmente nos están indicando que la Tierra está tratando de decirnos algo. De hecho, hoy estamos celebrando, bueno, en estos días, lo que es el Día de la Tierra. Bellamente en los países se celebra, se reconoce como un día especial para la Tierra. Muy bien, the Earth Day. Está bien. Pero la verdad es que es una gran economía, ¿no?, el planeta y todos los planetas del universo. Recordemos que hoy en día los científicos han logrado ya confirmar la existencia de 280 exoplanets o planetas que tienen diferente volumen al de la Tierra en masa, me refiero, pero saben, con lo que han estudiado, que tienen las condiciones perfectas para el desarrollo de la vida en el futuro o para que existan humanidades ya viviendo en esos planetas, que es lo más lógico. Nosotros en la Gnosis nos inclinamos por eso, porque cada planeta del sistema solar y de los demás sistemas y demás galaxias, todos son habitados, en todos hay vida. Vida extraterrestre sí, pues no es de la Tierra, pero las condiciones son similares en todos los planetas. Lo que pasa es que los científicos no logran romper esas capas que protegen a los planetas, que sirven de atmósfera y de shield para pues, elementos externos. Sabemos, por ejemplo, que en Júpiter, ¿no?, el color que le vemos, que se le nota, es por unas terribles nubes que hay ahí, muy densas, muy espesas, de millas, de kilómetros de espesura, que no permiten ver en realidad lo que está pasando sobre la superficie de ese gran planeta. Entonces, los científicos se aventuran a decir que no hay vida inteligente, pero es porque realmente no han llegado a comprobar, pero no es que no haya, que ya han estado ahí, que no la han encontrado. No, es que no han llegado allá. Los humanos, al único lugar que hemos llegado, aparte de nuestro planeta, es a la Luna, ¿sí? Y eso ya no se va tanto como antes. Y hay planes, según ellos, de ir a colonizar Marte, y ya hay algunas personas que se les ocurrió ya empezar a vender terrenos en Marte. Eso salió hace unos años. Pero la realidad es que todos los planetas están habitados. Hay vida.
inteligente, mucho más inteligente que la nuestra. En planetas que no se exterminan entre sí mismos, que ya pasaron esa etapa de las guerras, de la competencia, de la destrucción. Porque ¿qué es lo que deja la guerra? Pues destrucción nada más, ¿no? Dolor, amargura, almas que entran al desfiladero del infierno por ese medio. Al fin y al cabo, todos los medios que la naturaleza usa y que llevan a la persona a morir son con esa finalidad, con llevar esas almas a los mundos infiernos y seguir reciclando las sustancias de esos átomos Ascokin que mencionábamos en ese video que ya les mencioné. Entonces, muy interesante todo esto y es importante conocer, ¿no? Es importante saber nosotros qué es lo que está pasando en la Tierra, por qué estamos aquí, por qué estamos en este planeta ahora, en estos momentos tan críticos. ¿Por qué, ¿no? De niños tal vez nos cuestionábamos más todo eso, éramos más inquietos, sobre todo cuando entramos en la etapa de la regencia de Mercurio de los 7 a los 14 años, nos convertimos en niños muy preguntones. Y no para todo había respuesta, así que nos decían, no, pues cállate, no hay explicación, o es pecado pensar eso, lo que sea. Pero ha llegado el momento de que descubramos esa verdad. Ha llegado el momento que la humanidad ha estado esperando de que se le den a conocer todos los secretos del universo. Y gracias a la Gnosis tenemos acceso a todos esos secretos. Aunque siempre habrá oposición, ¿no? Oposición psíquica, en este caso, gente que no acepta las ideas gnósticas, los postulados. Pero está bien, para todo mundo hay teorías y doctrinas y enseñanzas. En todo caso, en la Gnosis nos dedicamos a explicar esos misterios, porque Gnosis significa sabiduría, conocimiento directo, que solamente nace de la experiencia de los seres humanos. Entonces, obviamente necesitamos sabiduría, no somos sabios. Si fuéramos sabios, viviríamos miles de años como nuestros antepasados y rodeados de lujos y de amor y todo eso, pero la verdad es que no somos así, porque no tenemos sabiduría. Pero la noticia es que podemos conquistar esa sabiduría en base a un trabajo que nosotros aquí en la Gnosis planteamos, que es muy definido, muy exacto y que se proyecta en todas las publicaciones, conferencias, videos, audios en nuestro podcast. Ahí siempre estamos dando claves y a veces hasta hemos dado prácticas por estos medios que seguidas nos llevan a un reconocimiento íntimo, a un recuerdo de nosotros mismos, ¿sí? A un autodescubrimiento, a una comprensión, a una luz de ver más allá de los 5 sentidos. El ser humano está llamado a conquistar al universo, ¿sí? Por eso está esa máxima en el templo allá en Thales, donde se escribió: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es que dentro de nosotros, de nuestro corazón, están las puertas para el infinito. A través de las puertas secretas del corazón podemos llegar al infinito. Podemos explorar otras dimensiones, otros planetas y explorarnos a nosotros mismos sobre todo. Conocernos en todos los niveles que despliega el árbol cabalístico. Les invitamos a estudiar también el árbol cabalístico en Google o en cualquier buscador. Ustedes pueden encontrar una imagen del árbol cabalístico. Y vean cómo ahí hay séfirots o sefirotes íntimos, internos, que se desarrollan en el ser humano, pero que hay que conocerlos y trabajarlos y conocer la metodología para poderlos desarrollar. Todo eso está en nosotros, está hoy en día ofreciéndose en forma gratuita a la humanidad. En tiempos pasados, en tiempos de la regencia de Piscis, todo esto era tenido como un tabú, como un secreto, como un top secret, y que nadie podría hablar de eso. Hoy en día se abrieron las puertas, ¿no? Los medios y de todo se habla. Qué bueno, porque así damos a conocer esta vertiente maravillosa de energía, de sabiduría, de conocimiento cósmico para todas las masas. Gracias por sus saludos. Después de este preámbulo, vamos a entrar al tema de la Atlántida.
ya que hay varios compañeros conectados este viernes. Estamos completamente en vivo, es viernes 22 del 2022, ¿sí? Por algo será, el 22, ¿no? Mira qué curioso, ¿no? Hubo muchos dos en la fecha. Comparta, por favor. Comente, gracias por sus comentarios. Eso ayuda a traer gente, más audiencia a la presentación o al tema en vivo, es lógico. También participe ahí subiendo fotos o qué sé yo ahí en el chat y todo, comentarios, saludos, todo eso es importante. Al final del tema tal vez les dedique un poco de tiempo a contestar sus mensajes, si es que a la vez me da tiempo esto. Pues mire, vamos a hablar de la Atlántida. ¿Qué saben ustedes de la Atlántida? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son los mitos o leyendas que ustedes han encontrado por ahí a lo largo de sus vidas sobre la Atlántida? ¿Realmente existió o existe actualmente? ¿Fue un mundo, un planeta, una esfera, una raza o qué? Vamos a ver. Varios autores de la antigüedad hablan de la Atlántida. Pero entre ellos el que más se reconoce por su veracidad y su detalle en los escritos, sobre todo en los famosos diálogos que escribió, fue Platón. Entonces, si nosotros en el buscador de Google ingresamos la frase la Atlántida de Platón, nos da muy buena información sobre las fuentes donde se habló de la Atlántida. No debe confundirse con la Antártida, ¿verdad? Una cosa es la Atlántida y otra cosa es Antártida. ¿Ok? La Atlántida en griego se dice Atlantis Nesos, la isla de Atlas. Atlas. ¿Qué les recuerda la palabra Atlas? ¿Qué les recuerda la palabra Atlas cuando la escuchan? En la niñez nos mostraban, tenían diversas formas, no había PowerPoint, no había la tecnología que hay ahora, por lo tanto usaban por ejemplo el globo terráqueo para enseñarnos algo sobre el mundo y algunos calendarios o fotos o mapas, y de ahí viene para nosotros la palabra Atlas. Atlas es una palabra griega. Es el nombre de una isla mítica, mencionada y descrita en los diálogos del famoso filósofo y escritor griego Platón. En dichos diálogos, que de hecho los puede uno encontrar en línea en estos días y leerlos directamente, en dichos diálogos la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador Solón. O sea, los datos que nos da Platón remontan la existencia de la Atlántida, que fue como una gran potencia, ¿sí?, a 9000 años. Esto dirían muchos, absurdo, porque según la historia que nos data la Biblia, la Tierra solo tiene 10,000 años. No, es que la Biblia es un documento más bien simbólico, no es, de hecho es una obra de alquimia, ¿no? Es alquimia, está escrita en un lenguaje alquimista, pero no es historia. No trata de narrarnos la historia exacta, el timeline de lo que ha pasado en la Tierra o cuándo existió la Tierra, ¿no? Entonces, que nos hablen de que la Atlántida existió hace 9000 años, según Platón, pues no debe parecernos raro, y que fue una civilización, o existió una civilización ahí mucho más avanzada que la civilización actual en que estamos. Correcto, Ángel, el dios que sostenía el mundo en sus hombros, ese era Atlas o Atlanteotl, para nuestros antepasados en México, Atlanteotl. Bueno, entonces, 9000 años antes de la existencia de Solón, se remonta hasta allá, se ubica lo que es la Atlántida. Según Platón, esta se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Hay que ver dónde están las columnas de Hércules, les dejamos un poquito de tarea. Ahí en Grecia, ¿en qué isla? Porque sabemos que Grecia más bien son muchísimas islas, muy bello todo eso, ¿no? Maravilloso.
Pues ahí, más allá de esas columnas de Hércules, ahí, según este gran filósofo, Platón ubica a la Atlántida. Y él la describe aún más grande, fíjense esto, que Libia y toda Asia Menor juntas. O sea, era un gran territorio, no era una ciudadela nada más, un pueblito, un castillo, no, un gran territorio. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar al oeste de Europa y al norte de África, según nos dice, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe en realidad hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales. O sea, esto nos invita a pensar que en los tiempos de la destrucción de la Atlántida había guerra. ¿Y saben qué? Era una guerra atómica. Porque el conocimiento del átomo ya la humanidad lo ha tenido antes. El átomo ha sido manejado antes, desde tiempos de la Lemuria, de hecho. La energía atómica no es algo nuevo, aunque los científicos de hoy están muy enamorados de sus teorías y juegan con esto y con lo otro. No, los atlantes conocieron la energía atómica, la utilizaron. De hecho, el gran maestro Samael Aun Weor nos dice que pues tenían aviones, autos, vehículos que se movían tanto en el agua como en la tierra, como se lanzaban a volar por los aires y eran propulsados con energía atómica. Y llegaban a otros planetas, de hecho, porque estamos hablando de la Atlántida, de los Atlantes, un periodo de tiempo muy largo, no fue en un siglo o dos, no, fue una civilización que duró miles y miles de años, ¿ok? Obviamente llevó sus procesos, sus etapas, conocieron la ciencia atómica, la manejaron mejor que nosotros, ¿ok? La descripción detallada que nos da aquí Platón y la mención que trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre la localización y existencia del Atlantis o de Atlántida. Del mismo modo, el hecho de que sea la fuente de una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía, bueno, al menos eso es lo que los traductores han puesto ahí, hizo que otros estudios considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Platón no era político, ¿no? Que tuviera ideas políticas como cualquiera de nosotros, eso no significa que va a montar esa teoría de sus diálogos más famosos en esa tendencia, ¿no? Política, ¿no? Él era un filósofo, un estudioso, podríamos decir, de la filosofía. ¿Okay? Bueno, entonces, la invención moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como histórica. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculado a algún desastre natural. O sea que se han hecho investigaciones y algunas muy serias sobre este tema de la Atlántida y han encontrado. Todavía los científicos, según la información que ha llegado hasta mi persona, no admiten que existió la Atlántida, ¿ok? Pero sí admiten y conocen claramente que existió una gran destrucción en la Tierra, que pasó, de hecho, poco después de la destrucción de cuando el famoso cenote ese ahí en el sur de México y destruyó, según ellos, a todas las especies, incluyendo a los dinosaurios. Pero esto de los atlantes pasó un poco después, ¿sí? Pero la Tierra sufre diversos cambios y ellos han llegado a comprobar que eso es así, que existió una gran catástrofe. Y obviamente se destruyó lo que existió. Es que la Tierra, nuestro planeta, periódicamente en su elíptica, ¿no? Todo es cíclico, recordemos eso, todo se repite, de acuerdo a la ley del eterno retorno de todas las cosas, y pasa en ciertas épocas por cinturones de asteroides muy complicados en el universo, porque la Tierra está viajando en el universo, lo sabemos, ¿sí?
y está también moviéndose sobre su propio eje y tiene varios otros movimientos, ya mencionamos eso en el video anterior. En ese viaje atraviesa por cinturones de asteroides enormes, grandes, y entonces en ciertas épocas entran esos asteroides, alcanzan por su tamaño, no son destruidos por la capa protectora de las atmósferas, de las capas atmosféricas, llegan a penetrar en la Tierra y destruyen, como pasó hace algunos años por ahí en Rusia, en Suiza, me parece. O sea, los mismos científicos hoy en día han reconocido que la Tierra en cualquier momento podría ser golpeada por un asteroide. De hecho, tienen uno en la mira, uno que mide como 40 kilómetros de largo, y han pensado en ir y destruirlo allá y de hecho aprovechar sus minerales. Creo que los mismos archimillonarios de Google, dueños de Google, están ya trabajando un plan para enviar gente y enviar instrumentos para allá y saquear ese asteroide de minerales que ellos necesitan, ¿sí? En el famoso Silicon Valley. O sea, toda la tecnología que estamos usando ahora, teléfonos, incluyendo computadoras, las casas, en las carreteras, ¿cuál es el elemento que más se utiliza hoy en día en la actualidad? No es el oro, no es la plata, es el silicón o la arena. De ahí extraen ciertos elementos que utilizan para transmisiones. Sin ellos nuestros aparatos no funcionarían. Por eso se llama Silicon Valley. Ahí está la fuente de todo el dinero, el poder de la actual raza. ¿Okay? Entonces, sin desviarnos mucho del tema, ¿no? Existió la Atlántida, manejaron una tecnología más avanzada que la nuestra. Ya vimos un poco de lo que nos dice Platón. Hay de hecho un mapa maravilloso que data de hace miles de años y está en la red, alguien lo subió y lo hemos estudiado y nos hemos maravillado porque realmente es muy original y muestra un espacio de tierra precisamente en el océano Atlántico, en el océano que lleva su nombre, sí, entre Europa y América, pero obviamente se hundió. Que voy a ver si la encuentro esa foto ahorita y la voy a subir en la página, ya verán. Ah, bueno, aquí está. La voy a subir en la página para que ustedes la vean. Si están en su teléfono, a lo mejor no es bueno que se desconecten, ¿sí? Podrían salirse del video. Pero si están en su computadora, pueden abrir otra pestaña, también en Facebook, y ahí ver la foto que voy a subir ahorita sobre ese mapa muy antiguo y original de la Atlántida, de Atlantis según la narra y la ubica este gran filósofo griego Platón. Entonces estoy en ese proceso subiéndolo ahora mismo. A ver si show create post. Vamos a ver. Bueno, no me está dejando. Voy a tener que guardar en mi dispositivo o copiarla como un link, copy link. Ok, vamos a subir el link o el enlace. Ah, bueno, ahí está la página. Ahí está la imagen. Bueno, también les puse el link. Ahí la acabo de subir. Ustedes pueden, en nuestra página, aquí, Facebook, la nueva era de Acuario, pueden ver esa imagen del mapa de la Atlántida. Es antiquísimo, se le han hecho estudios. Es muy real, es muy exacto, ha pasado todas las pruebas, pero no han podido encontrar exactamente la edad de esta imagen, de esa foto. Bueno, ya lo subí. Ahí está maravilloso. Y está a colores también. Ahí para que lo disfruten. Bueno, ya leímos entonces y comentamos lo que dice Platón en sus famosos diálogos sobre la Atlántida. Y ya vimos también que los estudiosos han llegado a pensar que es más bien un mito, una leyenda que realmente no existió. Pero Platón es un sabio, ¿okay? Él sabía lo que escribía. Y a veces los sabios solamente escriben un poco de todo lo que conocen y saben. Es decir, él pudo haber dado más pruebas, hablado más directamente de algo, pero se abstuvo porque conoce el nivel de psicología que manejamos los humanos, y no nos pueden dar todo a la vez, ¿sí? Pero si estudiamos un poco
lo que nos habla el venerable maestro Samael Aun Weor sobre el tema de la Atlántida, uno realmente se maravilla. Pero primero, para entrar en eso, debemos acordarnos, y ahí lo menciona alguno de ustedes, sobre la quinta raza. Debemos acordarnos que cada planeta del inalterable infinito da 7 razas mayores, o sea, 7 periodos de tiempo, pedazos de tiempo enormes donde se desarrollan diferentes razas. Al final de cada raza hay una gran catástrofe que la extermina, pero siempre quedan excedentes algunos grupos de personas, de iniciados en ese caso, de gente despierta, que se protege de esos eventos, se van a lugares donde no va a pasar nada, donde no hay peligro, o incluso se van hasta otros planetas, porque seres de conciencia despierta están en contacto con seres de otros planetas, de conciencia despierta también, ¿sí? Es decir, seres que no están pensando en ir a conquistar a nadie, ni destruir a nadie, sino que están pensando simplemente en la fraternidad, en la cooperación, en el amor. Okay. Entonces, tenemos que, este gran autor y maestro, Samael Aun Weor, nos habla de que existen 7 razas. La Atlántida pertenece o fue la cuarta raza. Okay. Nosotros estamos en la quinta raza. Y todo es cíclico y repetitivo. Miren, voy a compartirles un poco aquí sobre eso, ¿no? Bueno, nos habla aquí de que las catástrofes que vienen siempre al final de cada raza vienen porque, ya dije, todo es cíclico, lo sabemos. El Sol repite su paso por sobre la Tierra, los planetas también, pero hay otros planetas que no pertenecen a nuestro sistema solar que también nos visitan de cuando en cuando. Como uno de ellos, específicamente hablando de Hercólobus, que es enorme, muy grande, muy peligroso, se acerca demasiado a la Tierra cada vez que viene a marcar el fin de una raza, el fin de un ciclo. Se está acercando ya. Y va a ocasionar una catástrofe similar a la que ocasionó en los tiempos de la Atlántida. La Atlántida se hundió, fue exterminada, está en el fondo del océano Atlántico. Ya se han encontrado losas, plataformas, de hecho, estatuas de dioses que fueron adorados en aquellos tiempos, vestigios de templos, de grandes columnas y todo, porque existió la Atlántida, mas fue hundida en el océano. La historia está por repetirse, en algún momento también se volverá a repetir esa catástrofe como ya los científicos lo saben. Sobre la catástrofe, dice el gran maestro Samael Aun Weor que está a las puertas. Dice, yo mismo he estado estudiando aquel planeta. O sea, el maestro Samael estudió muy directamente con su conciencia, no con aparatos, sino con su conciencia, con su cuerpo astral, con su intuición, muy bien al planeta Hercólobus. Dice que tiene gigantescas montañas, ¿sí? Enormes mares, profundos mares, selvas, y es enorme, es más grande que Júpiter. Pero no viene solo, ojo, ¿okay? No viene solo este planeta viene viajando con su sistema solar, entonces es muy grave la cuestión, porque es un sistema solar rítmicamente acercándose a nuestro sistema solar. Obviamente se ha hablado mucho, ustedes lo saben, de las tormentas solares, muy famosas, ¿sí? Son reales. Cada cierto tiempo se libera energía solar terrible que viene a causar estragos en la naturaleza, y no solamente en la naturaleza, en la psiquis humana también. ¿Okay? Eso pasa. Cuando un sistema solar se acerca demasiado a nuestro sistema crea fricción, crea extra energía para poder mantener su curso, ¿no? Y que no lo saque de curso. Porque nuestro Sol, aunque es enorme para nosotros, es una estrella, es de los más pequeños también de la galaxia. Hay soles mucho más grandes. El Sol que Baleoto, que se acerca, que es donde gira Hercólobus, alrededor del planeta, es mucho más grande que el nuestro. Por lo tanto, si nuestro Sol
con la famosa ley de Solonensius, no crea una reacción, una resistencia, entonces es sacado de su vertiente, de su avance, puede venir la destrucción total. Hasta ahora se sabe que solamente la Tierra sufrirá los daños pues irreversibles, como sufrió en los tiempos de la Atlántida. Todos los demás planetas están más preparados que el nuestro para lo que viene. Cuando en época de la Atlántida, ese planeta Hercólubus se acercó a la órbita terrestre, se produjo entonces una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se transformaron en ecuador y el ecuador en polos. Eso el maestro Samael lo dijo hace muchos años, la gente se reía. Hoy ha sido comprobado, de verdad, científicamente. Los mejores científicos conocen. Yo hablé de eso hace un par de videos también, como acá en Estados Unidos se sabe exactamente que hace miles de años esto estuvo cubierto por mar, es decir, estaba hundido en el mar, parte del norte, del América del Norte, estaba hundido en el mar, todo esto era un océano. Pero al transformarse en la Tierra, al entrar en revolución a sus ejes, entonces emergió todo esto del mar y las aguas se ubicaron en otro punto que quedó más bajo, ¿sí? Trato de explicarlo en forma sencilla, para no envolvernos mucho en términos científicos, pero es lo que está pasando. Ellos saben que el polo geográfico de la Tierra no coincide con el polo magnético. De hecho, la Tierra no es redonda como pensamos, es más bien como, podríamos decir, como un huevo. Por lo tanto, no tiene un movimiento circular exacto, sino que más ondulado, como un huevo que giraría sobre su propio eje. Entonces, eso ocasiona muchos cambios en la naturaleza. La revolución de los ejes de la Tierra es uno de ellos. Muy grave. Estamos viendo el deshielo de los polos, ¿sí? Es una realidad también. Muchos dicen que es por el global warming o calentamiento global. Ponle que sí, tiene algo que ver, pero ¿por qué está ese calentamiento global? ¿Por qué se está calentando la Tierra? Porque los volcanes internos de la Tierra están abriéndose, están lanzando muchísimo fuego líquido hacia afuera. Muy poco se ve que sale a la superficie, pero la mayoría de ello desemboca en los mares. Los mares calientan sus aguas, ¿sí? por esa lava ardiente que sale de los volcanes, y al calentarse las aguas sube la temperatura de la Tierra, vienen los grandes maremotos, terremotos, tsunamis, todo eso, por el cambio que está pasando en la naturaleza. Viene un gran cambio para la Tierra, por ese movimiento de los cambios de los polos. Okay. Miren, nos da datos el maestro Samael Aumbeor sobre el Hercólubus. Dice que se han hecho cálculos sobre la órbita de aquel mundo, pero varían. O sea, se sabe que tiene varias velocidades según viaja cerca de ciertos sistemas solares, acelera o disminuye su velocidad. Pero unos piensan que tiene una órbita de 6.666 años. Esa es su órbita, ese es el tiempo que dura en orbitar alrededor de su sistema solar, el Hercólubus. Dice el maestro Samael, dice, yo sé que su órbita es mucho más grande. Cuando aquel mundo gigante regresó a la Tierra en épocas del continente Lemur, está hablando de la tercera raza, provocó grandes terremotos y espantosos maremotos, horribles convulsiones geológicas, y así fue como poco a poco la Lemuria se fue hundiendo. Saliéndonos un poco del tema de la Atlántida, recordemos que antes de la Atlántida existió la Lemuria, los lemures. Y también vino una gran catástrofe. Y la Lemuria se fue hundiendo entre el Océano Pacífico. Restos de la Lemuria tenemos la Oceanía, Australia y todas las islas adyacentes. La famosa isla de Pascua, ¿no? Ustedes ahí vi que alguien es de Ecuador o de Perú. Saben que de dónde surgieron esos enormes monolitos, ¿no? ¿Por qué están ahí? Etcétera. Bueno, muy pronto llegará Hercólubus, llamado ahora Barnard I,
como lo llamen, no importa, las situaciones que vienen, ¿no? Pero hablemos un poquito más sobre la Atlántida en sí, ¿ok? En la Atlántida hay un códice maravilloso donde se habla de la Atlántida. Ese es un códice maya que se conserva en el Museo Británico, donde se lee lo siguiente: en el año 6 de Can, el segundo Muluk, en el mes de Sers, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificado. Después de 2 conmociones desaparecieron durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces. Se hundiera y reapareciera varias veces durante ese proceso. Y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes hace 8,000 años. O sea, coincide este dato tal vez, no es exactamente, Platón nos dice que 9,000 años antes de la existencia de Solón. Este escrito maya nos dice que hace 8,000 años antes de escribirse ese escrito. ¿Cuándo fue? No sabemos. Pero el caso es que el famoso doctor Pablo Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descrito o descubierto las ruinas de la vieja Troya, halló entre el tesoro de Prián un extraño jarrón de forma muy peculiar, sobre el cual estaba grabada una frase con caracteres fenicios que textualmente dice: del rey Cronos de la Atlántida. O sea, el rey de la Atlántida fue Cronos. Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tlahuanaca, Centroamérica, se encontraron jarrones muy semejantes a los del tesoro de Priam. Se dice que en la Atlántida existía un gran templo, el templo de las paredes transparentes, donde se reunían la crema innata de la sociedad para hablar de temas muy importantes, ¿no? Y se sabe que en cierto día se reunieron y vieron sus aparatos, se dieron cuenta que una ola enorme avanzaba hacia ellos y que varias partes de su gran civilización estaban desapareciendo bajo las aguas. Entonces tenían naves interplanetarias y todo y trataron de salir de ahí. Pero nos dice este gran maestro, que él se acuerda, él estuvo ahí consciente, inmortal, que los del otro bando, de la faz amarilla, la denomina él, ya habían desactivado las naves de estos de la faz tenebrosa, que querían escaparse de ahí de la Atlántida también, cuando vieron su destrucción. Y como no pudieron, entonces empezaron a reaccionar y se dio una gran guerra también, donde los de la faz tenebrosa pelearon contra los de la faz amarilla, que eran los elegidos en el famoso éxodo del viejo Noé. ¿Sí? Entonces se dio esa guerra y dice que varios de los escogidos, podríamos decir, para ese nuevo éxodo fueron también asesinados. Pero se logró lo que se tenía que lograr. Los injustos murieron aplastados y devorados por los mares, y los justos fueron salvados y se dirigieron a otras partes de la tierra donde no había guerra, en la meseta central del Asia. Establecieron su reino, de ahí empezaron nuevamente a proliferarse y a llegar a otras partes de la tierra. Los mayas, los pieles rojas, eran tribus que provenían de ese remanente atlante, sobrevivientes de la Atlántida. Por eso son tan ricos en su sabiduría, en su conocimiento, tan profundos en su contacto con la divinidad, con el gran Dios universal. Realmente ese es un tema muy amplio, podríamos estar horas y horas y días hablando de esto, pero lo más interesante es que existió la Atlántida, bueno, existe sumergida en el océano Atlántico en estos días. Por ahí busquemos en el famoso
Triángulo de las Bermudas, en esa área de que no hay más que sargazo ahí, ¿no? Es casi imposible surcar las aguas por ahí, pero se han llegado a descubrir algunas ruinas atlantes. En los archivos del antiguo templo budista de Lhasa puede leerse todavía una inscripción caldea muy antigua, escrita 2000 años antes de Cristo, y que dice: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, las 7 ciudades, con sus puertas de oro y templos transparentes, temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó en los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscarán refugio en sus templos y ciudades, y el sabio Mu, el sacerdote de Ra-Mu, se presentó y les dijo: ¿no os predije esto? Y los hombres y las mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo: Mu, sálvanos. Pero Mu replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellas se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos, y se sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses. La civilización atlante no ha sido superada todavía por la nuestra, ¿no? Los atlantes también conocieron la energía atómica y la utilizaron en la paz y en la guerra. La ciencia atlante tuvo la tremenda ventaja de estar unida a la magia. Escuchen esto. Se fabricaron robots extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaba dichos robots. Esos robots, dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño sobre los peligros que le acechaban y en general sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes máquinas tan extraordinarias y maravillosas como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Voy a hacer una pausa aquí porque el gran científico Michio Kaku, que está entre los 100 más inteligentes de todo el mundo, muy inteligente ese señor, y él habla de que ya ellos están trabajando por desarrollar un aparato así, dice, donde ni siquiera va a ser necesario que la gente hable. Simplemente con ese aparato te vas a poder comunicar directamente con otro sin hablar nada, simplemente telepáticamente. Bueno, los atlantes ya lo hacían sin ningún aparato, ¿okay? Tenían ese sentido desarrollado. Tenían lámparas atómicas que iluminaban los palacios y los templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas del viejo continente sumergido fueron impulsadas por energía nuclear. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. ¿Sí? Desgravitar los cuerpos a voluntad, es decir, quitarle el peso a los cuerpos, incluyendo las rocas y las esfinges, de las que hay tantísimas por allá en Europa. A lo mejor por ahí está un club de cómo hicieron las pirámides de Egipto, porque pues no las hicieron ahí las montaron, pero tuvieron que transportar las enormes moles de otros lados. Pero ahí está la clave, es que tenían la manera de desgravitar esos cuerpos y de movilizarlos, ya que no pesa nada, poderlos movilizar. Y lo hacían con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano. Podían hacer levitar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera, los atlantes. Ven qué interesante, ¿no? Un aparato que cabía en la palma de la mano, como un celular de hoy en día, pero que tenía otros usos, o sea, podían dirigirlo a un punto y hacer que eso se levantara en el aire, ese carro o esa mesa o esa silla. Maravilloso. El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida
Era de admirarse y verse el templo sacratísimo de este gran dios. Las paredes o muros plateados de dicho templo asombraban por su belleza, y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo de la mejor calidad. El marfil, la plata, el oro, el latón lucían dentro del interior del templo de Neptuno, con todos los regios esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y sublime dios Neptuno era toda de oro puro. Aquella inefable estatua misteriosa montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de Nereidas infundían en la mente de los devotos atlantes profunda veneración. Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos de Neptuno, mientras no violaron la ley del orden. Pero cuando profanaron las cosas sagradas, cuando abusaron del sexo sobre todo, cuando se mancharon con los 7 pecados capitales, fueron castigados y sumergidos con todas sus riquezas en el fondo del océano Atlántico. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón, y con esto termino: todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan con el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente Atlante se extendía y orientaba hacia el austro, y los sitios más elevados hacia el septentrión. Sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que existen actualmente. La historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas, son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante. Así que, ¿qué les parece? La Atlántida existió, tuvo su época, su nacimiento, tuvo sus 4 estaciones o sus 4 etapas. Cada raza vive esas 4 estaciones. Tiene su primavera, su verano, su otoño y su invierno. Que el invierno es la época de hierro. En estos tiempos nuestra raza también, que es la raza aria, denominada así porque según los sabios, pues surgió en el monte Ararat, según los sobrevivientes de Noé, que venían con Noé, se establecieron y ahí pues dicen que surgió la raza aria, por eso se llama en el monte Ararat. La verdad es que no hay pruebas que demuestren que sí realmente surgió de ahí esta raza, ¿verdad? Pero sí entendemos que tuvo su origen en la Atlántida y que hubo diferentes tribus que se dirigieron a varios puntos de la tierra para poblar la tierra, pero eran seres de un nivel de conciencia diferente, superior. La raza atlante, la Atlántida también, las ciudades y todo, fueron destruidas por esos cambios geológicos que se dan periódicamente. Se acerca nuevamente un periodo de gran cambio para la naturaleza se está preparando, adquiriendo mucho ascoquín, mucha energía, a través del uso del reciclaje de los cadáveres humanos, a través de la guerra y de la pandemia y otras cosas, para prepararse para poder contrarrestar la fuerza terrible de ese gran planeta Hercólogos que ya se acerca. Y por eso esa fricción hace que surja el fuego del interno de la Tierra y se abran los volcanes, ¿sí? Y que se alteren sus movimientos y todo. Científicamente se sabe que cada año el tiempo pierde unos minutos, ¿no? Y tienen que estar ajustando ese reloj cósmico. De hecho, el reloj que funciona aquí no funciona fuera de la atmósfera, usan otro reloj. El tiempo avanza más despacio allá, arriba. Los científicos, los astronautas, cuando van allá y pasan cierto tiempo allá, tienen que estar monitoreando muy de cerca el tiempo porque no es el mismo tiempo aquí como fuera en el espacio estrellado. Pero bueno, ese sería otro tema para otra ocasión. Bueno, voy a ver si tienen preguntas o comentarios sobre este tema. Nuevamente es muy amplio y muy profundo. A mí me apasiona la Atlántida.
toda su historia, el dios Atlas, Atlanteotl, el dios Neptuno, esta conexión maravillosa con los griegos, con Platón y todo eso, es maravilloso. Y realmente en nuestra cultura hace falta promover estas ideas, ¿no? Estos escritos, a través de videos, de audios, podcasts, en las asociaciones gnósticas, en cualquier grupo religioso o espiritual. Debería hablarse más de esto, porque hoy en día, sabemos, es ciencia también. La historia de la Atlántida se va a repetir muy pronto, se está repitiendo ya en nuestra tierra y va a ser muy grave. Bueno, vamos a ver. A lo mejor los leo en la computadora, a ver. Voy a abrir aquí. Vamos a abrir aquí y ver sus comentarios. Sigan por ahí. Ok, muy bien, estás compartiendo, preguntando, vamos a ver. Nuevamente me disculpan porque a lo mejor no veo todas las preguntas o comentarios, no los puedo leer todos. Wow, tenemos mucha audiencia esta noche, gracias, todos los viernes. Me gusta entrar los viernes porque muchos de ustedes están buscando algo especial para ver y qué bueno que son parte de la nueva era de Acuario. Vamos a ver entonces. Dice Nicolás Aguilar, gran parte de nosotros los latinos tenemos descendencia atlante. Bueno, la descendencia atlante la tenían los mayas puros de aquellos años. Nosotros ya somos el resultado de la mezcla, ¿no? Ya somos una raza mixta de los españoles con razas autóctonas, pero ya no puras en la tierra, en esta América. Ok, están pasando muy rápido los comentarios, no voy a poderlos leer todos, discúlpeme. Ok, hola, buenas noches, nos dice Evel Coronado, ¿dónde se puede consultar esa información? Bueno, ya di la referencia, hay que consultar los diálogos de Platón, y en nuestra página, la nueva era de acuario.org, hay muchos escritos con relación a la Atlántida también. Y en Google, no dejen de buscar en Google las imágenes que se relacionan con Atlantis, Atlanteotl, la Atlántida, el Océano Atlántico y todo. Hay mucha información hoy en día. Realmente es cuestión nada más de empaparse uno en el tema y vas a encontrar maravillosa información. Dices que Javier Horta, que es un tema súper interesante, te atrapa el saber que existieron otras humanidades súper adelantadas a esta época de hoy. Sí, eso es asombroso, realmente fue así. Fíjense, se han encontrado, por ejemplo, yo sé, hace algunos años vimos un documental donde se han encontrado animales prehistóricos donde se les habían encontrado agujeros o perforaciones en sus cráneos que dotaban de hace miles y miles de años y que parecían haber sido hechos por un rayo láser o algo así. O sea, hace millones de años el rayo láser existía. La energía atómica existía también. Mucha de la ciencia que hoy en día surge como nueva existía. Ya vimos, tenían aparatos que cabían en la palma de tu mano y que no eran para hablar porque ellos usaban la telepatía. Los usaban para desgravitar los cuerpos y ponerlos a flotar, cualquiera que fueran los cuerpos. Qué maravilloso, ¿no? No tenemos en la actualidad algo así. Los científicos hablan de la teletransportación, pero los intentos que han hecho han sido contraproducentes, han dejado a personas con la mitad del cuerpo en la cuarta dimensión y la mitad del cuerpo en la tercera dimensión. Entonces, les está fallando la fórmula. ¿Cuáles son los nombres de las 4 civilizaciones? Preguntas HR. Bueno, primero los protoplasmáticos, luego los hiperbóreos, luego los lemures, luego los atlantes. Ahí tenemos los 4 anteriores a la nuestra. La nuestra es la raza aria. Nosotros somos la quinta raza, la raza aria, los hijos del quinto sol, como se muestra en el calendario azteca también. En México, si tienen la oportunidad de ver el calendario azteca, no solamente lo vean de pasada,
Siéntense ahí, estudienlo, tomen notas, saquen videos, un close-up, investiguen realmente la gran sabiduría que hay ahí en el calendario azteca. ¿Ok? Ahí están las 5 razas. Bueno, nuevamente disculpen, ahí están los comentarios, pero ya no sé ni cuál es la secuencia. Gracias por... Trataré de responderlos mejor en contexto en un momento, para no quedarles mal a algunos y mencionar a algunos y no a todos, ¿no? Pero tal vez uno más. ¿Qué dices? El libro Bomba Atómica habla de la Atlántida. ¿Apareció en nuestro continente debido a la hundida de ellos? Pregunta Arelis María. Exactamente. Los continentes actuales estaban bajo el mar. Surgieron cuando se cambiaron de lecho los mares. Obviamente, cuando un planeta del tamaño y del volumen de Hercólobus se acerca a la Tierra, aunque no hace un choque físico, nunca en ninguna etapa de la historia ha pasado eso, ni pasará, no va a haber un choque físico de masas, como dice el gran maestro Samael Aumbeor, sino que va a ser un choque magnético, que ya de hecho se está realizando, porque no necesitas hacer contacto físico con alguien para hacer contacto magnético, ¿sí? Entonces esa energía hace que se distorsionen los ritmos y movimientos de la Tierra. Sabemos que la Tierra respira y tiene sus movimientos. Y por ahí, sobre todo en Medio Oriente, están surgiendo ya tierras nuevas de los mares. El agua se va, se pierde y van surgiendo tierras. En Alaska, sobre todo, y en Canadá hay áreas donde por miles de años nunca se había visto la tierra. Estaban llenas de hielo. Ya en épocas calientes o en tiempos calientes de verano, ya se logra ver tierra y plantas en esos lugares. Se derrite todas esas grandes masas de hielo y entonces esa agua se va a otros lados más bajos y va resurgiendo la tierra. Es un proceso natural y ya ha pasado antes, ¿no? Estudiemos eso un poco, que no se nos haga raro. Pero lo que sí es terrible es que la humanidad no está preparada y que la ciencia actual no quiere dar a conocer todas esas cosas, aunque saben mucho ya, pero no quieren dar a conocer a la gente porque la gente entraría en psicosis colectiva, ¿no? Pero la verdad es que somos maquinitas siendo utilizadas por la economía planetaria y nada más. Realmente no tenemos poder, no tenemos protección como a veces creemos tener. Cuando la tierra ya no nos necesita, nos recicla. Nos dan 108 oportunidades, pero pues también nos las dan porque la tierra necesita de los cuerpos físicos. Entonces es como que somos transformadores de energía. Pero cuando se acaban las 108 oportunidades, entonces involucionamos para abajo, al infierno. No es muy agradable, ¿no? Así que les invitamos a cambiar, les invitamos a estudiar la Gnosis. Estamos en todos los países, con diferentes instituciones, bajo diferentes nombres, pero mientras sea Gnosis samaeliana, Gnosis de Samael aún Weor, está completa, está íntegra, hay que estudiarla, ponerla en práctica sobre todo. Ok, vamos a ver. Saludos hasta Colombia. Pregunta de Yulis, buenas noches, ¿en la Atlántida construyeron las pirámides? Los atlantes construyeron templos, como ya vimos, tenían la tendencia a construir templos de paredes transparentes, enormes, muy lujosos, muy bonitos. Las pirámides, algunas se remontan desde antes de la Atlántida, siempre han existido. Las que conocemos no son las únicas, hay también grandes pirámides en el fondo de los mares, incluso bajo montañas también, porque fue un tiempo en que las humanidades construían pirámides, vivían en pirámides como ahora son edificios o casas. Y hay muchísimas más. Entonces, pongamos que no las hicieron en la Atlántida, pero la ciencia que manejaban los atlantes fue utilizada para desgravitar las rocas en su momento y poderlas transportar a otros lugares. Y no solo las rocas, muchas cosas más. ¿Ok? ¿Qué dices, Mike Altamirano? ¿Sería entonces cuestión de suerte ser elegidos de algún modo
o de despiertos. No es suerte. Para las matemáticas transfinitas no existe la suerte, todo es un resultado de algo. Aquellos que sobrevivieron en la Atlántida fueron los que siguieron las instrucciones del Noé bíblico. Cuando Noé les dio el gran arcano, les invitó a entrar al arca, los que hicieron caso y practicaron lo que él les decía, porque esa entrada al arca es el arcano ZF, que nosotros explicamos gracias al maestro Samael. En esos tiempos también se dio. Los que presentaron un trabajo sobre sí mismos lograron ser partícipes de ese nuevo éxodo. Actualmente igual, nosotros estamos difundiendo este conocimiento por todos los rumbos, por todos los medios, pero solamente aquel que trabaje sobre sí mismo con los 3 factores de la revolución de la conciencia puede participar del siguiente nuevo éxodo que vendrá antes de la gran catástrofe. Y las cosas están acelerando demasiado. Veamos cómo Putin está muy loco ahí. De hecho, según datos que se han colado, está muy enfermo. Solo la divinidad sabe qué está pasando, pero está muy terco. Ha probado ya sus misiles transatlánticos. En cuestión de minutos pueden llegar a cualquier país del mundo y destruir. Tienen bombas atómicas como tú no te imaginas para destruir el planeta cientos de veces. Las cosas están muy graves en la actualidad. Entonces, solamente aquellos que encuentren esta información útil, la practiquen, la sientan en su corazón y logren despertar por lo menos a cierto nivel, van a formar parte de un nuevo éxodo. ¿Okay? Que se dará gracias a la ayuda de los hermanos mayores de las naves cósmicas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay muchas, pero la verdad no las puedo leer. Entonces, ¿por qué unos dicen que son 777 vidas? No sé en qué escuela o filosofía se hable de eso. Nosotros sabemos que son 108 vidas. Esto está documentado en las 108 cuentas que tiene el collar del Buda. Si tú te das la tarea de estudiar un poco esa tradición, descubrirás que ellos siempre ponen 108 cuentas en el collar del Buda, porque con eso simbolizan las 108 vidas. ¿Okay? Además, si sumas 1 más 8 te da 9 y es la 9ª esfera, obviamente la base de todo. Ok, nuevamente, discúlpenme que no puedo leer todos, ya los perdí sus mensajes, pero gracias a todos por participar. Vamos a ver en el teléfono si hay algún que pueda leer. Hasta Honduras, saludos. Bueno, saludos hasta Ecuador también. Bueno, saludos nada más. Gracias por participar. Yo creo que es tiempo de retirarnos. Que tengan un feliz fin de semana. No olviden compartir el video nuevamente. Sigan comentando. También lean las publicaciones que estamos continuamente subiendo aquí a la página. Buenas noches a todos. Nos vemos. Cuídense. Desde Texas. Adiós.